conectado vía virtual, con el que pudimos, por suerte, pudo conectarse ya. El doctor, vamos a presentarle al doctor Ariel Cisco para hablar de un tema, como adelantamos en la primera parte del programa, sobre los cuidados que tenemos que tener y a qué edad es conveniente hacer un chequeo para cuidar el principal motor de todos, ¿no? Nada más y nada menos que el corazón. Así que estamos con el doctor, que es cardiólogo. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Mariela lo saluda y Karina. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo está Karina? Un saludo a toda su audiencia. Hablar de estos temas, comunicar e informar a la población. Sí, son muy importantes, decíamos, porque, eh, bueno, todo surgió a raíz del fallecimiento, ¿no?, de Diego Armando Maradona. Se está hablando mucho de eso, del estado del corazón, pero es muy importante que la población sepa y le consulta a usted como cardiólogo a qué edad y por qué, cuál sería el síntoma o la alarma que tenemos que tener en cuenta para hacernos un primer chequeo, para el control, digamos. En realidad no existe una data a la cual uno debiera ir al cardiólogo. Normalmente cuando nace un niño, lo chequea un neonatólogo y si por determinadas características cree conveniente un chequeo con un cardiólogo pediatra, se hace ya el chequeo, digamos, en el nacimiento. Posteriormente, generalmente los chicos, en su gran mayoría, la principal afectación suelen ser causas congénitas, o sea, que viene con el nacimiento, son anomalías de la formación del corazón, anomalías de la parte genética, que generalmente eso es muy raro y se da en muy pocos casos. Para tener una idea, las principales causas de genética son las malformaciones y alteraciones genéticas como ser la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome de Brugada, entre otros. Lo que sí generalmente es muy bueno es que en la edad adulta, a partir de los 30, 35 años, uno tenga un control cardiológico más estricto porque generalmente las enfermedades cardiovasculares, que la principal es la aterosclerosis, que principalmente se da por el aumento del colesterol en la sangre, cosa que es muy común en nuestro medio, igual que la hipertensión de vida occidental, tenemos una alta ingesta de comida, no tenemos una actividad física reglada generalmente la mayoría de la población, o sea que el sobrepeso es algo muy frecuente de encontrar y por eso sería muy importante realizar unos chequeos con un cardiólogo o un clínico de lo que son pruebas funcionales básicas, o sea, hacerme un electrocardiograma, chequearme el colesterol, los triglicéridos, la homocisteína, entre otras cosas cardiólogo normalmente le pide a los pacientes. Yari. Las enfermedades crónicas no transmisibles, la verdad que están presentes en todo eso, porque uno a veces no tiene en cuenta que el colesterol alto también puede afectarte el corazón. Eh, con respecto a lo que es el tema del corazón, a mí hay algo que me preocupa, o por ahí usted me puede orientar. Cuando uno quiere empezar a hacer actividad física y llega el verano y dice vamos a hacer actividad física, lo ideal es ir de a poco por ese corazón para no ejercitarlo, porque yo veo que hay gente que sale de un día para otro a la costanera a las 2 de la tarde a correr. Eso es peligroso, hay que tener en cuenta que el cuerpo no resiste eso, que el corazón, el bombeo del corazón es distinto. Vamos a hacer de cuenta que vamos a salir en un viaje. Si nuestro viaje es largo y lo vamos a someter al vehículo a una necesidad, normalmente nosotros solemos llevar a hacer los chequeos, le controlamos la presión de los neumáticos, le controlamos el aceite del motor. Acá te respondería con una frase como esta, o sea, persona va a iniciar la actividad Claro. física, nosotros tenemos que saber en qué condiciones está ese paciente y obviamente no es la misma actividad física un paciente de 30, un paciente de 40 o un paciente de 70. Paciente de 70 años si logra hacer caminata es fantástico y hay pacientes de 70 años que caminan fenomenalmente, mucho mejor que algunos de 40, ya que normalmente eso hay que yo lo que te diría, la respuesta es siempre antes de iniciar actividad física en un gimnasio, es bueno hacer un chequeo general, Claro. Está bien. una prueba ergométrica, un electro, que de paso nos puede servir para evaluar los niveles de colesterol, valorar qué niveles de tensión, porque como bien dijiste, Karina,
Las enfermedades crónicas, el problema grande que tiene es que no duele. Claro. Entonces, cuando algo a uno no le duele, generalmente no concurre a la consulta, porque a cualquier paciente que ande caminando por la calle y que tenga 400 de colesterol, si le preguntamos cómo se siente, va a decir que muy bien, lo cual no siempre es sentirse todo bien. Exactamente. Totalmente. Doctor, en la pandemia, ¿cómo sabemos usted se desempeña en el hospital escuela acá de la provincia de Misiones, de acá de Posadas, ¿no? ¿Cómo pudieron atender? ¿Siguieron atendiendo o solamente casos de aquellos pacientes que tuvieron tratamientos puntuales? Bueno, nosotros en el servicio de cardiología hay que poner en este contexto. Las enfermedades cardiovasculares matan 17 millones de personas en el mundo, o sea, por lejos es la principal causa de muerte, el infarto y el ACV. Entonces, en el marco de la pandemia, la gente no deja de tener infarto y no deja de... Sí. Lo que sí hicimos, intentamos de organizar un poco mejor el servicio en forma de burbujas, o sea que los procedimientos de urgencia, implante de marcapasos, estudios invasivos, cateterismo, no se dejaron de realizar en ningún momento. Se continuó dividiendo el grupo en forma de burbuja. Esto significa grupo de 4 o 5 médicos para que si se contagia uno, tener otro grupo que nos suplante. Lo que sí tuvimos limitación por una cuestión lógica generales de consultorio se limitaron un poco, pero durante toda la pandemia, que cabe destacar, digamos, la población de Misiones se comportó excelentemente. Uno iba a cualquier pueblito de la provincia y los veía con los tapabocas, guardando distancia. Toda esa conducta cívica que tuvo el misionero se vio reflejado en que nosotros, por cómo se comportó la población y cómo se manejó todo, tuviéramos un nivel, digamos, muy aceptable de lo que es comparado con el mundo de lo que fue la pandemia hasta de COVID. Así es, sí. Doctor, ¿qué diferencia hay para que la gente entienda, para que podamos entender todos? Porque uno por ahí dice arritmia o taquicardia es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No son lo mismo. No sé si me escuchó. Que uno no tiene, A ver, ¿cómo? entonces, No, no le... arritmia significa una pérdida del ritmo. Ay, La conexión le Las cuento, pérdidas del ritmo son muy lentas. No sé si me escuchan porque veo le como que estamos se escuchando, corta por doctor, momentos. disculpe, le estamos escuchando con Si me un... escuchaban bien porque me parecía que como que se cortaba. sí, 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 es como que se corta. Si quiere apagar un segundito su cámara, entonces el audio sale más ligero, no hay problema. Un segundito para escucharle si quiere. Porque es como que queda arrastrado, así como que queda lenta la Eso conexión. tuvo un La problema de conexión. la tormenta. Sí, está. En todos lados La- con... sí. Ahí está, a ver. Hola. Ay, no salió. Bueno, estábamos hablando con el doctor Ariel Cisco, cardiólogo, sacándonos las dudas y también llevando la información a la gente, a quienes nos están mirando, Ahí está, ahí de está. cuáles son las recomendaciones que tenemos para cuidar nuestro corazón, el funcionamiento de nuestro corazón. Doctor, yo le preguntaba esto, arritmia, Lo de la taquicardia. Bueno, ahí estábamos en el que hablamos que la arritmia significa la pérdida de ritmo. Las arritmias se pueden dividir en dos grupos. Arritmia abarca absolutamente todos. Las arritmias lentas son las bradicardias, que en esos casos generalmente los pacientes, como late tan despacio el corazón, le tenemos que poner un marcapaso, que sería como un director de orquesta artificial, para que marque el ritmo en el corazón. Y tenemos la taquiarritmia, que son las frecuencias cardíacas muy rápidas, en las cuales las más graves son, por ejemplo, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Estas arritmias pueden producir muerte súbita directamente, cosa que es extremadamente grave porque generalmente son individuos que no conocían o no sabían que tenían determinada enfermedad y al padecer este tipo de arritmia pueden presentar. Hay otras arritmias rápidas que generalmente no tienen tanta gravedad, si palpitaciones, se ahoga, le falta el aire, y se puede tratar con catéteres que uno introduce por una venita, llega hasta el corazón y puede, con una palabra sencilla, quemar las arritmias y sacar esos foquitos que pueden estar en el corazón. Ujú, ujú.
Claro, por ejemplo, cuando nosotros salimos a caminar o a trotar, ahí lo que nosotros tenemos acelerando más el funcionamiento del corazón porque estamos en movimiento, ¿no? Lo grave es que cuando estamos quietos y también tenemos esa taquicardia, que eso es algo, ¿no? Muy para tener en cuenta también para hacer algún tipo de control médico. Claro, las taquicardias no todas son patológicas. Nosotros normalmente, por el sistema automático del corazón, cuando desarrollamos actividad física, tenemos una aceleración del ritmo cardíaco cuando subimos una escalera, cuando nos estresamos, cuando nos ponemos nerviosos, y eso es absolutamente normal, y eso debe ser así hasta un determinado número. Generalmente el número máximo de la frecuencia cardíaca en el ejercicio, hay un número mágico que es 220 menos la... O sea, en el máximo ejercicio mis pulsaciones deberían llegar ahí. Obviamente que esto influye mucho el entrenamiento, si yo tengo sobrepeso o no. Si yo estoy una persona muy entrenada, probablemente la frecuencia cardíaca no suba mucho, y si yo tengo sobrepeso, tengo falta de entrenamiento, va a haber como una respuesta exagerada de la frecuencia cardíaca del corazón a actividades físicas que por ahí no son tan intensas. Claro. Pero eso es dentro de una arritmia normal, sería. Las Eh, tenemos todos. Usted decía recién que el tema de las enfermedades cardiovasculares son las primeras causales de muerte. ¿Cómo estamos en Misiones en cuanto a números más o menos estadísticos? Igual que todo el mundo. En el año pasado yo había hecho una campaña que se llamaba El Pulso de Misiones, y en esa los datos que obtuvimos de sobrepeso, de hipertensión arterial, son de América. Tenemos un porcentaje de sobrepeso por arriba del 60%, la hipertensión cercana al 40%, con lo cual nuestros índices de mortalidad por enfermedad cardiovascular son iguales a todo el mundo occidental, siendo por lejos la principal causa. Sí. En pacientes mayores de 35 años, la muerte súbita principalmente está dada por el infarto de miocardio. Y esto es algo prevenible, porque si yo me controlo el colesterol, si yo me hago los chequeos con la ergometría, si yo trato de controlar mi diabetes, si yo, o sea, controlo una serie de lo que nosotros llamamos factores de riesgo, abruptamente las posibilidades de tener tanto un infarto de corazón o un infarto del cerebro, que son los famosos ACV, que son también infartos y están dados por la misma enfermedad aterosclerótica a nivel sistémico. ¿Tiene que ver la alimentación fundamentalmente, doctor, el estrés? La alimentación, mira, tocaste, tu pregunta es excelente, porque la alimentación es, te diría, la causa principal del factor de riesgo. O sea, tenemos una ingesta muy alta en ácidos grasos, en lípidos, muchas calorías, derivados de, digamos, alimentos con muchas calorías que digamos, la actividad física que cada vez se desarrolla menos por la cuestión laboral, o sea, cada vez tenemos más ascensores, Zoom, auto, entonces la cantidad de calorías que consumimos, a diferencia de nuestros estaban caminando por la estepa africana, nuestro consumo calórico es muy bajo. Entonces, si nosotros no tenemos la rutina mínima de desarrollar 45 minutos 3 veces por semana actividad física, más una dieta equilibrada, es mantener el peso. Esto agregado a que generalmente la física también tiene un efecto sobre el estrés y sobre el estado emocional. Hay un estudio que se llamó el estudio SMILE. Los pacientes le daban ansiolíticos y a otros lo mandaban a caminar. Lo que se sabe es que mandar a caminar es igual o mejor que el ansiolítico, con lo cual hay, siempre mejor. No solo en la parte de protección cardiovascular, sino en el manejo. Sí, la conexión está un poquito lenta en este. Re interesante la charla con el doctor, con el cardiólogo Ariel Cisco aquí en Más Voces, la verdad, para todos, ahí Disculpa. vemos. Ahí, sí, se fue la conexión, creo que volvió otra. Ahora sí. Doctor, el tabaquismo, otra de los grandes inconvenientes, factores, ¿no? de riesgo. Factores de riesgo para los fumadores. ¿Cuál es su recomendación? No, le estamos perdiendo, parece, al doctor. La verdad que hoy, con la tormenta, sabemos en todos lados, en toda la provincia, muchos problemas de conexión. Estamos saliendo, sí, en canal. Así que
Bueno, creo que no sé si nos escucha doctor Cisco. No, ya Ahora lo... la escucho Ahí perfecto, está, Mariela. ahí Ahí está. está. Doctor, por último, el tabaquismo. La pregunta no la pude escuchar. Sí, quería saber sobre las recomendaciones para aquellos fumadores, porque el tabaquismo también, como decía Cari, es uno de los factores de riesgo. No, ya no lo escucho. Y por las venas para hacer procedimientos de 40 años, tiene las arterias como alguien de 80 años. Claro. O sea, los médicos ya logramos que la ley coloque en todas las cajillas de cigarrillo veneno, y si uno va y dice deme dos, es muy difícil de entender. Generalmente, Sí. por profesionales para poder tener tratamiento. No, ya lo... Los pacientes soliciten ayuda y busquen a gente especializada para que le ayude a poder salir y dejarlo, que es un factor de riesgo muy importante y es una de las principales causas del infarto y del ACV. O sea, el fumar aumenta la carga arterial, las enferma muy rápidamente, deteriora el estado cognitivo, el estado de las arterias del corazón, favorece la aparición de múltiples enfermedades pulmonares que generalmente son comorbilidades como el EPOC y otras patologías, o sea que realmente todo lo que podemos hablar del cigarrillo va a ser malo, y todos nuestros esfuerzos por poder ayudar a estas personas que abandonen el hábito de fumar siempre va a ser un beneficio enorme independientemente del momento o el tiempo en que se encuentre esta persona. Muy bien, excelente su recomendación. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Muchísimas, muy interesante charlar con usted y la verdad que creo que fue algo muy importante para la gente que nos... Instructivo. Instructivo, así es. Recomendaciones. Nos habló el doctor Ariel Cisco, cardiólogo que se desempeña en el Hospital Escuela. Gracias, doctor. Hasta pronto. Bueno, ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Saludos.